Bueno, ahí puse a iniciar la grabación. Vamos a ver entonces ahora la parte de economía de mecanizado. Bueno, nosotros sabemos que el parámetro que más influye dentro de los procesos en cuanto a lo que es nuestra optimización de procesos, de tiempo, de gasto de herramientas, es la velocidad de corte. Y de lo que se trata de conseguir en lo que es la economía del mecanizado es llegar a una zona de alta eficiencia de mecanizado. Y eso es lo que vamos a conseguir. Nos vamos a mover dentro de un rango. Nosotros no hablamos de valores específicos, pero sí de un rango. Los fabricantes, a su vez, para cada herramienta, nos van a dar un valor de referencia de velocidad de corte, un valor de referencia de dureza de material, un rango de materiales que se pueden hacer con esas herramientas también, que están sacados de datos empíricos. Y todos esos datos que nos van a dar, nos lo van a dar para apuntar a estar dentro de esa zona de alta eficiencia de mecanizado. Como habíamos visto, se trata de un valor teórico de 15 minutos de la herramienta trabajando sobre la pieza. Es a lo que apuntan todos y en función de eso nos dan esos parámetros para que nosotros nos podamos mantener dentro de la zona de alta eficiencia de mecanizado. Bueno, entonces, para obtener esta velocidad de corte óptima, cuando nosotros determinamos velocidad de corte, no vamos a tomar en cuenta los tiempos de parada, de reparación, carga y descarga de la pieza, puesta a punto, si tengo que recambiar herramientas o reafilarlas, etc. Entonces, esta velocidad óptima nosotros la vamos a tener en dos áreas determinadas por lo que es la velocidad de corte a un costo mínimo y la velocidad de corte en máxima producción. ¿Cuál es la velocidad de corte económica? Bueno, es una velocidad en la cual yo voy a tener el costo mínimo por pieza en unas determinadas condiciones de trabajo. Y este costo se compone de los costos que ya hablamos que los vamos a tomar constantes, ¿no? Que son todos los costos de cargas, de descargas, etcétera. El costo que voy a tener en tema de cambio de herramental, etcétera, que obviamente eso se va a ir incrementando a medida que aumento la velocidad de corte, porque a medida que aumento la velocidad de corte, las herramientas me van a durar menos tiempo. Y el costo de mecanizado, que va a bajar en la medida que yo aumente la velocidad de corte, porque voy a estar haciendo las piezas más rápido, voy a necesitar menos tiempo de máquina, menos tiempo de mano de obra y todos los amortizables en sí que van relacionados cuando yo aumento mi velocidad de corte para lo que es la parte productiva. Entonces, nosotros podemos ver acá en el gráfico, vamos a tener algo constante. Y bueno, ¿qué va a ser? La carga, la descarga, etcétera. Tengo un costo de mecanizado que a medida que voy aumentando la velocidad de corte, va a ir bajando. Pero también tengo el costo de cambio y reafilado, o sea, el costo propio del herramental o reafilado de herramientas, el tiempo que puedo tardar y a su vez el costo de las herramientas. Entonces, en la combinación de estos costos del costo fijo con estos costos variables, nos dan esta curva. Sería una curva de costo por pieza. Vamos a llamar velocidad de corte
económica, nosotros venimos bajando nuestros costos y en algún momento todo ese tipo de recambio de herramientas lo que van a hacer es empezar a aumentarnos este costo. O sea, la velocidad de corte económica la vamos a tener donde tenemos el punto de inflexión de esta curva, o sea, donde la derivada de esto nos da cero, ahí vamos a tener una velocidad de corte económica. Y después tenemos la velocidad de corte de máxima producción, que acá no estamos hablando de costos, sino estamos hablando de tiempo. O sea, es una velocidad de corte que me va a permitir a mí conseguir la mayor cantidad de piezas posibles en un determinado tiempo. O sea que voy a tener el mínimo tiempo por pieza para una operación de mecanizado. ¿Y de qué depende esto? Bueno, nuevamente vamos a tomar como tiempos fijos y constantes todos los temas de carga, tiempos pasivos, tiempos muertos, etc. El tiempo de mecanizado nuevamente decrece con el aumento de la velocidad de corte y el tiempo de cambio de herramientas se incrementa con la velocidad de corte. Entonces, vamos a tener que el tiempo total nuevamente va a ser la composición de todos los tiempos que yo tengo fijos más los tiempos variables. Los tiempos variables son el tiempo específicamente de mecanizado y el tiempo de cambio de herramienta. ¿Y dónde va a estar, digamos, esta velocidad de corte de máxima producción? Y bueno, la voy a tener nuevamente donde tenga un punto de inflexión en la curva, donde el tema de hacer el recambio del herramental, ya sea el reafilado, recambio, todo el tiempo que yo voy a tardar, me la voy a pasar, a medida que aumento la velocidad de corte, voy a estar muchísimo tiempo cambiando herramientas y entonces ya el tiempo de producción en sí va a ser mayor. La velocidad de corte de máxima producción la referimos a un tiempo y la velocidad de corte económica la referimos al costo. Hasta acá, ¿cómo vamos? Perfecto, pero... Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, yo acá tengo la curva de costo por pieza y decimos, bueno, acá tengo el punto de inflexión, listo, esta es mi velocidad de corte económica. Bien, ahora me voy al tema de tiempo, tiempo por pieza. Acá esta va a ser mi velocidad de corte de máxima producción. En esa área, en este rango, en algún lugar, por acá yo voy a tener mi velocidad de corte óptima o de máxima eficiencia del mecanizado. Bien, va a estar determinada por ese rango. Nosotros sabemos, tenemos las definiciones de productividad, ¿no? Nosotros vamos a tener qué es lo que estamos obteniendo dividido toda la materia prima, los recursos, los aportes que estamos haciendo. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es tener una empresa competitiva, que nuestra empresa, nuestro sistema de producción, sea lo más competitivo posible, optimizando estos valores. Como repaso, nosotros habíamos visto que para aumentar la productividad en sí va a ser el volumen de viruta removida, cuánto material nosotros estamos sacando con nuestra velocidad de corte, y teníamos la incidencia de los parámetros de mecanizado, que ya los habíamos visto, que el que menor incidencia tenía era la profundidad de corte con respecto a lo que es el avance y con respecto a lo que es la velocidad de corte, que en este caso, referido a la variable de tiempo, es la que mayor incidencia tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar al máximo la productividad? Bueno, varían con las variaciones de estos parámetros de corte. Nosotros tenemos datos comparativos de cómo podemos sacar los volúmenes de viruta removida en función de lo que es el avance, lo que es la profundidad de corte y lo que es la velocidad de corte en sí. Esto ya habíamos visto algo, pero bueno, es para referenciarlo nuevamente. Y con eso podemos hacer valores comparativos con determinados tipos de placas y materiales donde nosotros podemos mantener una profundidad de corte constante y podemos ir variando, por ejemplo, avances y velocidades de corte para sacar distintos volúmenes de viruta removida y así podemos comparar
los parámetros de corte que estamos usando, en realidad, cuál nos termina dando en volumen de material mayor que otros. Esa comparación la podemos hacer y la podemos tomar en cuenta. Ahora, ¿cuánto tiempo utilizo yo una máquina, herramienta en el total de mi proceso? Bueno, aproximadamente el 60%, ¿no? Está afectado a producción del tiempo total de un emprendimiento que nosotros podamos tener. Ahora, de ese 60%, o sea, como composición de ese 60%, en el mecanizado específicamente vamos a trabajar un 20%, porque después el resto, en porcentaje del 10%, vamos a tener que hacer una configuración de máquina, ajustarla, hacer un setup, podemos tener paradas programadas para mantenimiento preventivo, o en el peor de los casos no, tenemos problemas espontáneos, o sea, por roturas, por lo que sea, vamos a tener que cambiar las piezas, vamos a tener que cambiar herramientas. O sea que el tiempo de mecanizado en sí va a ser del 20% del total. Entonces, nosotros vamos a tener costos que son fijos, o sea, esté funcionando la máquina o no esté funcionando la máquina, esté produciendo o no esté produciendo, esos costos fijos los voy a tener. Voy a tener que amortizar las máquinas, voy a tener que amortizar todos los sistemas auxiliares que están dentro de la empresa sí para que funcionen esas máquinas, herramientas, porta herramientas, herramientas no porque son variables, los porta herramientas sí lo tengo en costo fijo, la mano de obra también, edificios, administración, gastos fijos, impuestos, bla, bla, bla. Esos son costos fijos. Y los variables los voy a tener afectados directamente a lo que es mi producción, o sea, cuál es la materia prima que yo necesito y las herramientas de corte consumibles. En porcentajes aproximados, podemos ver nosotros que las herramientas de corte generalmente corresponden a un 3% de lo que es todo este costo que estamos sacando en sí. Tenemos un 3% aproximadamente de material, y el otro 80% está dividido en un 27% para la máquina, 31% para la mano de obra y el resto en la parte administrativa. Son porcentajes aproximados. Entonces, nosotros vemos que en el herramental tenemos el 3%. Digamos que nos abocamos a conseguir herramientas más baratas y conseguimos herramientas con las mismas prestaciones, pero con un 30% menos de costo. Bien. O sea que si yo tenía del costo total un 3% y a eso le hago una reducción del 30% porque me centralicé mis esfuerzos en conseguir herramental más barato, estoy logrando una disminución de mi costo total del 1%. Bien. Bajo la velocidad de corte, aumento la duración de mis herramientas, consigo herramientas al mismo costo, pero que en esos parámetros de mecanizado duren el doble. Bien, ¿cuánto reduzco del proceso? Un 1%. Ahora, si yo aumento un 20% los parámetros de corte, voy a tener una reducción del costo integral del proceso que yo tengo de aproximadamente el 10%. Bueno, y acá hay un ejemplo donde podemos ver estos valores tomando como valores referenciales, ¿no? Si ven estos valores, no son arbitrarios, son proporcionales a los que dije antes en porcentaje y están reflejados, por ejemplo, en 0,30 para las herramientas, etc. Dijimos de entrada, le bajo un 30% el herramental, el costo. Bien, me voy de 0,30, bajo un 30%, es 0,09, me quedo en 0,21, bárbaro. ¿Cuánto se reduce haciendo la sumatoria? El 1%. Bien. Aumento la duración de la herramienta, entonces mis valores de herramental van a ser menores. Nuevamente, llego al 1%. Ahora, yo aumento los parámetros de corte. Bien, si aumento los parámetros de corte,
seguramente voy a tener mayor costo en lo que es el herramental. El material es constante. Ahora, el tiempo de utilización de máquina va a ser menor. Entonces, ahí tengo una reducción significativa en dinero. También voy a necesitar menos mano de obra para hacer la misma cantidad de piezas. Bien. Y también mis amortizaciones con respecto al edificio van a bajar. Bueno, estamos viendo entonces que podemos lograr una reducción del 15%. Además, como ventaja, esto puede tener que yo puedo aumentar mi capacidad operativa. O sea, si yo puedo hacer piezas más rápido con ese tipo de reducción, seguramente en un turno, un determinado cantidad de horas, voy a poder incrementar mi capacidad de producción. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Y esto es un gráfico como para cerrar todo lo que estamos viendo hasta acá. Costo por pieza, velocidad de corte. Tenemos todos los costos fijos que vimos. Después nosotros vamos a tener un costo referido a todo lo que es mi maquinaria, que en la medida que aumento la velocidad de corte, eso va a disminuir. Van a aumentar mis costos en herramental también. Bien. Entonces acá yo voy a tener un determinado costo de producción y voy a tener una determinada cantidad de piezas que voy a sacar por hora en función del tiempo. Obviamente los puntos, ahí voy a aumentar mi tasa de producción. Acá tendríamos el punto de la velocidad de corte económica que explicamos antes, y acá tenemos el punto de la velocidad de máxima producción. Bien, estos puntos obviamente no coinciden, pero nosotros podemos trabajar en esta zona, es donde vamos a tener el mayor rango de alta eficiencia. Este es el rango de alta eficiencia de mecanizado. ¿Esto se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, se lo vamos a evaluar. Le vamos a pedir que nos definan qué es la velocidad de corte económica, qué es la velocidad de corte de máxima producción, y que nos digan cuál es la zona de rango de alta eficiencia de mecanizado para buscar nuestra velocidad de corte y por qué, por esto que nosotros estuvimos explicando. Bien, ahora nosotros estuvimos hablando que todos los datos que dan los fabricantes para una duración de 15 minutos de la herramienta. Entonces, puede ser que yo necesite que esa herramienta en vez de 15 minutos tenga un tiempo de duración de 20 minutos o tenga un tiempo de duración de 10 minutos. Supongamos que estamos trabajando con un sistema Lean de manufactura donde yo tengo el tiempo mío es variable, eso se llama takt time, ¿no? por demanda del cliente, y bueno, tengo una baja dentro de lo que son las entregas que voy a hacer. No voy a sacar más material para ponerlo en producción, para copiarlo al final de planta, porque no es imposible trabajar así que no voy a sacar otro lote. Y digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, en vez de que la herramienta me dure los 15 minutos, que están acá referenciados con este factor, ahí donde se ve el 1 digo, bueno, yo quiero que la herramienta en vez de 15 minutos me dure 20. ¿Qué hago con la velocidad de corte? Yo tengo una velocidad de corte recomendada. Supongamos para una herramienta, acá tenemos una velocidad de corte de ejemplo de 225 metros por minuto. ¿Qué hago con esa velocidad de corte? ¿La bajás? La bajo, perfecto, la tengo que bajar. Si yo me quiero ir a 20 minutos, la tengo que bajar. Entonces, ¿qué uso? Un factor de corrección. En este caso es 0,93. Bien, multiplico por el 0,93, la estoy bajando un 7%. Si quiero que dure 25 minutos, la bajo aún más, aplico un factor de corte, un factor de corrección de 0,88, y así sucesivamente puedo ir bajando mi velocidad de corte con estos factores
de corrección que tengo para aumentar el tiempo de la herramienta. Al revés, necesito sacar más piezas, me aumentó el takt time, necesito sacar más piezas, por lo que sea, porque o tomé la determinación de hacerlo. Bueno, bárbaro. ¿Qué quiero hacer? Ahora quiero que dure 10 minutos la pieza. Bueno, el factor de corrección acá lo que hace es me aumenta la velocidad de corte. Tengo la velocidad de corte, la multiplico por 1.11, o sea, le aumento un 11% a esa velocidad de corte y paso de 225 metros por minuto a 250. Todos los datos que a nosotros nos dan los fabricantes están referidos a este factor de corrección 1. ¿Y podemos tener otro tipo de factores de corrección? Sí. Por ejemplo, la dureza. Cuando nos dan a nosotros la especificación de una determinada dureza, eso fue sacado con factores empíricos y en realidad el que hizo el que hizo la herramienta tomó una dureza determinada para ese rango de materiales, pero no está dentro de nuestro proceso productivo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, supongamos que maquinamos piezas que previamente son forjadas. Podemos tener proveedores certificados que nos garanticen que la partida de piezas que nos están mandando está a determinada dureza. Pero una partida no tiene exactamente la misma dureza que otra. Y ni hablar si no tengo proveedores certificados y yo tengo que hacer un ensayo de dureza al recibir la partida para saber dónde estoy parado, antes de largar todo obviamente a producción. O puedo tener otros requerimientos dentro de mi proceso productivo para esa herramienta que signifiquen no trabajar con la dureza que está especificada. Entonces, para eso, lo que nosotros tenemos es otro factor de corrección donde vamos a tener el 1 como indicador tendiente a qué? Tendiente a que la herramienta dure esos 15 minutos y nosotros sabiendo que estamos dentro de esos 15 minutos vamos a estar en la zona de alta eficiencia de mecanizado o muy cerca dependiendo de nuestro proceso productivo. Ahora, ¿qué pasa si el material tiene más dureza del que está especificado para esa herramienta? ¿Qué tengo que hacer con la velocidad de corte? ¿Qué se imaginan que tengo que hacer si tiene mayor dureza? Bajarla. Perfecto. Entonces nos paramos en este eje y a mayor dureza van a ver que cada vez la voy bajando más, ¿no? Podemos tener diferencias, en este caso son de 20 Brinell. Bueno, vamos a medida que me alejo de la dureza especificada para esa herramienta, bueno, tengo que bajar la velocidad de corte, o sea que cuanto más diferencia tengo, más voy a bajar la velocidad de corte para mantenerme dentro de esta zona de eficiencia. Y si tengo menor dureza, lo que tengo que hacer para mantenerme dentro de esta zona es incrementar la velocidad de corte, por eso van a ver que ya empiezan a hacer, acá se incrementa un 11%, acá un 25% y acá un 44%, si estoy recibiendo 60 Brinell menos de lo que está especificado esa herramienta. O sea, todo lo que nosotros estamos determinando, todo lo que hablamos hasta acá, hablamos siempre de rangos. Hay varias utilizaciones y hay varios rangos. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener claro dónde estamos parados nosotros con respecto a lo que son las especificaciones que nos está dando el fabricante y utilizar todos estos factores de corrección para tratar de mantenernos dentro de esa zona de mecanizado. Hay otras tablas que también las dan los fabricantes que especifican dureza, ¿no? Y en función de velocidad de corte. Para distintos tipos de materiales, ¿no? Pueden ser acero, fundiciones, nodulares, grises, acero inoxidable, como tiene esta tabla. Y van a ver lo que está referenciado acá, el factor 1 es para que mantenga esos 15 minutos. Y a medida que nos vamos alejando de, por ejemplo, si estamos parados en un acero inoxidable, que nosotros, en este caso, está especificado para 180 Brinell, si nosotros tenemos menor dureza, tenemos que incrementar la velocidad de corte y si tenemos mayor dureza, tenemos que bajar la velocidad de corte. Y así para distintos tipos de materiales. Estas son otro tipo de tablas que se utilizan
para esos factores de corrección. Ahora, nosotros tenemos como referencia, por ejemplo, una 0 isop, estamos acá, ¿no? Un 0, 2, 1, que son a 0. Bien, me dice, está especificado con una dureza de 180 Brinell, pero que es acá donde estamos parados en la tabla. Ahora, nosotros necesitamos un DIN 42, cromo, níquel, molibdeno 4. ¿Y cómo lo corregimos? Bueno, sabemos que tiene una resistencia a la tracción de 900 newton milímetro cuadrado. Podemos referirnos en esta otra tabla diciendo, bueno, si tenemos esa resistencia a la tracción, ¿cuál va a ser la dureza del material? Bueno, la dureza del material va a ser de 266 Brinell. Entonces, nosotros, ¿qué cuenta es la que vamos a hacer? Decimos, bueno, tenemos 266 Brinell y el herramental que nosotros tenemos especificado para mantenerlos en la zona esa de alta eficiencia es de 180 Brinell. Vamos a tener una diferencia de 86 Brinell. Vamos a estar acá entre 80 y 100. Digamos que podemos usar un factor de corrección acá de 0,695, 0,70, 0,70. Bueno, ese sería el factor que nosotros vamos a utilizar con respecto a nuestra velocidad de corte, porque tenemos especificado 180 Brinell y tenemos que trabajar a 266 Brinell. Entonces, como vamos a trabajar a mayor dureza, vamos a hacer una reducción en lo que es nuestra velocidad de corte. ¿Se entiende cómo se aplican estos factores? Sí. Bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá y otra cosa. Ahora, nosotros también podemos tener compensaciones con respecto a lo que es el avance y la velocidad de corte. O sea, nosotros tenemos determinados datos de corte específicos, siempre basados en mantener esos 15 minutos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un avance de 0,3 milímetros por revolución y lo llevamos a 0,45, vamos a tener una diferencia, siempre nos paramos acá, ¿no? En el 0. Vamos a tener una diferencia de una décima y media, 15 centésimas de milímetro por revolución. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos ahí, decimos, listo, acá tenemos las 15 centésimas. ¿Cómo corrijo yo eso para volver a mi zona de alta eficiencia? Voy hasta la curva y digo, bueno, estoy acá. ¿Qué hago? Y estoy aumentando el parámetro, estoy aumentando, si yo aumento el avance y quiero mantenerme igual, lo que tengo que hacer es disminuir la velocidad de corte. ¿En cuánto? Bueno, en este caso da un 12%. Ahora, digo, bueno, yo aumenté la velocidad de corte, necesito por mi proceso productivo aumentar la velocidad de corte. Y paso de los 345 metros por minuto que tenía especificado a 400, le incrementé un 15%. Bueno, ¿cómo compenso esto? Bueno, si aumenté la velocidad de corte voy a tener que bajar el avance, no me queda otra si quiero entrar en esta zona. Voy directamente a la tabla, esta es otra forma de verlo, y bueno, y ahí lo que voy a decir, bueno, tengo que disminuir 18 centésimas de milímetro por revolución para poder compensar este efecto. Hasta acá, bien. Eso porque el espesor de viruta influye en el desgaste de la herramienta, digamos. O sea, vos al aumentar el avance por No, revolución. a ver, yo aumento la velocidad de corte un 15%. Sí, La herramienta se va a desgastar más. La forma de compensarlo sí. entonces es bajar el avance. Entiendo. Y si aumento el avance, la forma de compensación que tengo es bajar la velocidad de corte. Sí.
Entonces ahí sí voy a tener, sí tiene que ver, obviamente voy a terminar en un espesor de viruta que va a ser el mismo, ¿no? Que para el dato teórico. Una aclaración con respecto a eso y a la pregunta. No, Manteniendo la P, ¿no? Yo acá no me. Claro, si no. Sí, dale, dale, dale. claro, claro, sí, sí, el AP no juega. Acuérdense cómo Claro, afectaba cada parámetro a la vida útil de la herramienta. El objeto de esta compensación no es que vos lo tenés que hacer obligatoriamente, no, ¿sí? claro. No es que vos no podés trabajar fuera de los parámetros recomendados. Claro que vas a poder trabajar. Lo que intenta esta compensación es que si vos no tenés un punto de partida, es tratar de ir a la velocidad de corte o compensar, ¿sí? Modificando los datos con estos ábacos que estamos viendo, primero con el primer factor de corrección por el tema de dureza y luego por variaciones en el avance, compensar la velocidad de corte como para que vos no te alejes demasiado de esa zona de alta eficiencia. ¿Se entiende? No quiere decir que no vaya a trabajar ahí. Sí, o que no puedas trabajar. Vos podés salir de la zona de alta Claro, eficiencia. claro, claro. Esto es un método, digamos, teórico como para intentar calcular y pronosticar qué es lo que va a pasar e intentar no alejarte demasiado o tratar de estar lo más cerca posible de esa velocidad de corte óptima teórica que existe, ¿no? Que acabamos de ver que en realidad no es una velocidad única, sino que es un Es un rango. rango, claro. Entonces, vos lo que intentás con estas compensaciones es hacer eso. Si por algún motivo vos tenés que aumentar el avance o disminuir el avance por una cuestión, por ejemplo, de terminación superficial, Y ¿sí? bueno, En un proceso, y lo que te está diciendo esto es aumentar un poquito la velocidad, ¿sí? claro, Como para que la herramienta te dure menos. En realidad no te está diciendo para que la herramienta te dure menos, lo que te está para que diciendo es estés en el rango, claro. claro, como para que estés en una duración, digamos, si querés verlo de esa manera, de herramienta razonable. Si vos no aumentás la velocidad, cuando vos le bajás el avance, lo que puede pasar es que la herramienta dure demasiado. Y si la Y ahí herramienta dure perdés plata. demasiado, quiere decir que estás perdiendo dinero, tal cual. Claro, perdés plata. ¿Sí? Ahora, yo no puedo aumentar infinitamente la velocidad de corte porque me No, paso para el otro lado. O sea, gasto tanto en herramienta, está bien, las piezas las haces rapidísimo, pero después te das cuenta que te pasaste más tiempo cambiando de herramienta que haciendo piezas. Claro, o Ese sea, es, los dos parámetros que influyen principalmente, o sea, en el desgaste de la herramienta va a ser la velocidad de corte y el avance. claro, sí, perfecto, como vimos desde el principio, ¿viste? claro, pero Ese, vos fijate las pendientes de esta curva, ¿no? La magnitud del aumento o descenso del avance versus la magnitud del aumento o descenso de la velocidad de corte. sí, predomina Evidentemente, la velocidad de corte. Claro, exactamente, Sí, sí, exactamente. La idea es que vos te mantengas dentro de ese rango, claro, ¿sí? está bien, A se ver, entiende. el fabricante de la herramienta no sabe qué es lo que vos vas a hacer con la herramienta, ¿sí? claro, Claro, Ahora, lo que él intenta con ese dato recomendado que él sacó de un laboratorio es extrapolar, ¿sí? Con este tipo de tablas y con este tipo de ábagos, que vos hagas esa extrapolación de ese valor que él te da como recomendado, como para que vos no te salgas de la línea, o sea, de esa franja de eficiencia. Por supuesto, esto dentro de los parámetros normales. Si trabajamos fuera de los parámetros normales por alguna razón, bueno, listo, ya está. ¿Sí? Pero ¿se entiende cuál es el objeto de esto? claro. sí, sí, sí. A ver, por ahí, dicho de otra forma, yo le aumento un 15% a la velocidad de corte, me paro acá. Lo que me está diciendo es, guarda que no vayas a terminar gastando más tiempo y en herramientas y recambio de herramientas, que te está yendo un poco de la zona de alta eficiencia, compensalo y bajale un poco el avance. Y acá exactamente al revés. Le estás aumentando el avance, ojo, bajale un poco la velocidad de corte. Ahora, después nosotros trabajamos donde nosotros queremos, porque cuando yo les hablaba en este slide, espera que me quiero ir, perdón, no va tan rápido como yo quiero, pero por lo menos se ve hoy. Cuando yo les hablaba acá y digo, bueno, necesito bajar mi ritmo de producción o quiero que la herramienta me dure 20 minutos. En el momento en que me paré acá y ya no estoy en la zona de alta eficiencia. Eso es una decisión que voy a tomar.
Y si quiero sacar más cantidad de piezas por X motivo, tampoco voy a estar dentro de la zona de alta eficiencia. Pero son decisiones que uno toma. Lo que tengo que saber es, si quiero esto, cuánto tengo que modificar. Son los factores de corrección. Si yo lo quiero hacer, me puedo ir. Obviamente que me puedo ir. Hay distintas circunstancias. A ver, acá no estoy dentro de la zona de alta eficiencia de mecanizado, pero te digo a vos, bueno, mirá, me pedís tantas piezas más de un día para otro, yo tengo un costo mayor. Si vos estás dispuesto a pagarlo, te lo hago. Ponele, como una razón, ¿no? O en este caso digo, bueno, no, necesito bajar el ritmo. Listo, vamos por acá. Eh, bueno, lo mismo los factores de compensación, pero por dureza. Los tengo que tener en cuenta y sí, si me quiero mantener acá, sí. Si no, no, pero por lo menos sé qué tan lejos estoy. Claro, y por ejemplo, y podría hacer lo mismo, pero con el avance, por ejemplo, ya que el avance influye menos que la velocidad de corte en el desgaste. No puedo decir, bueno, No, primero pero aumentar el avance por revolución. no, vas por la velocidad de corte, que es el parámetro que más influye, que está relacionado con eso. Ok, Entrás por ahí, relacionás todo a lo que mayor incidencia tiene, que es la velocidad de la corte. velocidad de corte. Sí, Ok. está todo referido a velocidad de corte. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, ahora que viendo todo esto se me vino a la cabeza, cuando nosotros vemos, no sé, los catálogos de los fabricantes para plaquitas para torneado, ellos nos recomiendan para un determinado material que va a trabajar la herramienta, diferentes avances y, por ejemplo, a medida que aumenta el avance, van bajando la velocidad de corte recomendada. Es por esto mismo que estamos hablando, Sí, ¿no? claro, es esto, exactamente esto. Es Y exactamente esto que estamos hablando, que sería, acá está, esto. claro, es eso de ahí. Claro, es esto de acá. Yo te dicen, bueno, mira, yo tengo otros materiales, si te aumento, si vas a trabajar acá, yo te recomiendo esto, pero entonces fíjate que se van compensando. Con otro Claro, grado de incidencia, como dijo Damián, porque no afectan igual, o sea, no es proporcional, no está relacionado, fíjate que no está a 45 grados. sí, sí. Y mi pregunta también es, por ejemplo, de esos tres valores que nos recomiendan para un avance con una determinada velocidad de corte, nos lo dan, no sé, 3 veces, ¿no? En el que se va aumentando el avance y bajando la velocidad de corte. ¿Cómo sabemos nosotros cuál de esos tres valores es el de máxima productividad, por así decirlo? O sea, el que más piezas voy a poder sacar. No, mirá, en realidad no es que te están diciendo, digamos, si aumentás el avance, baja la velocidad de corte. Lo que te están dando es, por un lado te van a dar un dato recomendado, ¿sí? Que te van a decir, bueno, no sé, 225 metros, ¿tá? Por minuto de velocidad de corte. Ahora, vos a partir de eso vas a tener un rango, vas a tener un máximo y un mínimo, ¿sí? Por abajo del mínimo empiezan a aparecer fenómenos que ya habíamos visto. Se empieza a pegar el material, empiezan, bueno, todo lo que ya habíamos visto. Por arriba del máximo lo que pasa es que se baja la dureza de la herramienta y tenés desgastes prematuros. Con respecto al avance vas a tener lo mismo, vas a tener un dato recomendado y después un máximo y un mínimo, junto con la profundidad de corte también. Eso, avance y profundidad de corte, lo que se van a referir los fabricantes es a la formación de viruta, básicamente, ¿sí? Ahora bien, él te recomienda una velocidad de corte para un determinado grupo de materiales. Ahora, él después no sabe qué acero al carbono vas a estar usando vos. Y si tu acero al carbono tiene un poco más de dureza o menos dureza. Entonces vos lo que haces, esa velocidad de corte que te está recomendando el fabricante, ¿sí? La afectas con los factores de conversión que vimos antes, con los factores de ajuste. ¿Sí? ¿Me explico? Si vos Claro, tenés un sí, poco sí. más de dureza, los factores son menores a 1, entonces lo que hacen es bajar un poco la velocidad de corte, como para mantener esos 15 minutos. Siempre se trata de mantener esos 15 minutos. Lo mismo cuando si vos aumentás un poco el avance, el tipo que te dice, bueno, si vos aumentaste el avance por algún motivo, por ejemplo, en tu material no rompió la viruta con el avance que yo te di como recomendado, aumentalo un poquito, siempre y cuando no te pases del máximo, ¿sí? Ahora, ese aumento que vos le diste siempre dentro del rango recomendado, vas a tener que bajar un poco la velocidad de corte si vos querés que dure la herramienta lo mismo que antes. ¿Sí? Ahora, si no te importa que la herramienta te dure un par de piezas menos, listo, no bajé la velocidad de corte, seguí.
Dale. ¿Está? Claro, entiendo. ¿Se Sí, sí. entiende? Ahora, esos famosos 15 minutos salen de una estadística global, salen de un tema, justamente es eso, de una estadística mundial, digamos, eh, quizás no sea la realidad de tu fábrica, Claro. ¿sí? Lo que se presupone que si tu herramienta dura 15 minutos de contacto, y ojo con eso, que son de contacto, no de tiempo operativo, de contacto, cuánto tiempo la herramienta está sacando viruta, literalmente, ¿sí? Si vos estás muy por arriba de esos 15 minutos, lo más probable es que estés perdiendo plata, porque la herramienta te está durando demasiado, que es el típico ejemplo que yo les daba. Cuando Claro. viene alguien muy orgulloso y te dice, mirá, esta herramienta, ¿sabe qué? Me dura 2 meses. Y la Sí, plata que estás perdiendo, sí, sí, ¿sí? 2 totalmente. meses hiciste 2 piezas nada más, claro. Claro, Claro. o sea, O te dice, no, evidentemente estás trabajando muy por debajo de los parámetros que te permite esa herramienta, entonces tu productividad va a ser malísima. la de acero Ahora, rápido es más barata, te dice, ¿viste? Sí. claro, claro, tal cual, ¿Qué me importa si incide la herramienta en cuánto? ¿El 1%? claro, Es lo que tal estoy cual. moviendo, claro. Ahora, si vos te pasás para el otro lado, decís, bueno, listo, le doy rosca a la velocidad de corte y que salgan todas las piezas que pueda, y lo más probable es que, independientemente de lo que vas a gastar, lo que te va a pasar que vas a estar haciendo en un Claro. turno, en vez de hacer 3 cambios, vas a hacer 15 cambios. Y cuando vos sumás todo ese tiempo, lo más probable es que sea más tiempo del que tardás haciendo piezas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente existe un rango máximos y mínimo de velocidades de corte. Dentro de eso es lo que vos te vas a mover. Claro, exactamente eso. Acá lo que te está diciendo Damián ahora. Vos estás acá y podés ir a trabajar allí, sí, si vos querés podés trabajar acá. Porque ponele lo que me decís vos, bueno, yo necesito más, te las tengo que hacer, por lo que sea, y bueno, me voy a ir un poco del rango. Ahora, ten en cuenta que si te seguís yendo con la velocidad de corte, esto sigue, ¿no? Va a llegar un momento que obviamente no te conviene, pero son rangos. A ver, no hay nada definido, no es que esos datos que dice Damián, 15 minutos, se toman mundialmente. ¿Por qué? Porque en algún lado te tenés que parar. ¿Qué parámetro tomás? Si son todas variables y salen de ensayos empíricos, ¿cómo comparás herramienta con herramienta? Si no? Claro, lo ideal Es sería que vos te imposible. pases 5 Claro, años haciendo la misma pieza y durante los 5 años vos hayas recabado datos y ahí vas a calcular cuál es tu velocidad de corte óptima para tu claro, fábrica. Pero como olvidate. eso no pasa nada nunca, se parte de una base que son los famosos 15 minutos. Los 15 minutos son un tiempo teórico en donde globalmente se considera que vos estás dentro de este rango de velocidades. Estás por arriba de la económica y por debajo de la producción máxima. ¿Sí? Ahora vos decís, no, bueno, pero en mi fábrica yo hice el estudio y esos 15 minutos en realidad son 20. Bueno, Y listo, bueno, sí, para vos serán 20. Bueno, parate en 20 si tenés los datos. ¿Me está bien, explico? claro. Sí, Pero vos tenés que hacer una comparación de algo y alguna variable tenés que tener fija. Porque vos hacés, si no, son todos datos, también que son datos de ensayo, pero te puede variar la dureza, podés variar los tiempos no son exactos, las curvas difieren, tenés que hacer comparaciones entre distintas herramientas de para distintas aplicaciones, para distintos materiales, con distintas composiciones químicas, estructurales, de forma, todo lo que vimos de la herramienta. Y en algo te tenés que parar. Y te parás en esos 15 minutos. Después, a ver, vos trabajás en lo que más te convenga, como dice él. O sea, vas a analizar cuál es tu proceso y te vas a parar en el punto que más te convenga. Pero para saber cuál es el punto que más te conviene, tenés que saber dónde estás parado. Y para saber dónde estás parado, todos los datos que te dan de recomendación están basados en esos 15 minutos. Después, como un pequeño comentario más, José, ¿Sí? permíteme. Pero sí, cómo no, dale, sí, vos. Después vos vas a quedar supeditado a tu proceso. Te doy un Claro, ejemplo. Vos tenés un proceso totalmente automatizado con 3 herramientas, ponele. Una herramienta te dura 5 piezas, la otra herramienta te dura 7 y la otra te dura 8 piezas. O sea que vos vas a hacer 5 piezas, vas a parar, vas a cambiar un inserto.
Vas a hacer 2 piezas más, vas a volver a parar y cambiar el segundo inserto. Vas a hacer una pieza más, vas a volver a parar y cambiar el tercer inserto. ¿Sabés qué te van a decir? No, ¿sabés qué? A las 5 piezas cambia Tirá todo. todo, claro, olvídate, que vas a parar 3 veces, no tiene ¿Me ningún explico? sentido. O la otra, o estirar la vida de los otros insertos como para que sean múltiplos, ¿entendés? A las primeras 5 piezas cambiamos el primer inserto. El segundo inserto que no dure 7, bajale un poquito la velocidad de corte y que dure 10. ¿Sí? Ay, Entonces, ¿qué cambiale pasa? la Cuando velocidad. vas a cambiar el segundo, aprovechás y cambias el primero también porque ya se gastó. Y así sucesivamente. Bueno, todos esos movimientos, todos esos cálculos, lo vas a tener que hacer sobre la marcha. ¿Sí? Y eso existe, se calcula, se llevan, se anotan, y eso hace a la eficiencia de una fábrica. El que no tenga esos parámetros controlados, te puedo asegurar que controlándolos puede ganar un par de dígitos de eficiencia en cualquier proceso de mecanizado. ¿Sí? Vas a tener una idea aproximada, pero esos datos los sacas a pie de máquina, olvídate. Absolutamente. Ahí tenés que bajar a la fuente y tomar los datos ahí, porque vos podés aproximar, acá es todo teórico, está todo bárbaro, pero ustedes saben que en la teoría y la práctica hay una diferencia. Entonces, profe, una consulta, esos 15 minutos que serían la vida útil de la herramienta. La vida útil ideal. Claro. Sería la vida útil ideal. Si vos garantizás que esa herramienta o sea, no te si dura yo tengo una herramienta X cualquiera, ¿no? Que tiene un proceso de mecanizado de 5 segundos. Sí. Y bueno, yo empiezo a sumar, ¿no? El tiempo que me está trabajando esa herramienta y me paso esos 15 minutos. Entonces ahí es lo que me dice usted, que estamos perdiendo plata. Exactamente. Claro. Si vos de repente hiciste, no sé, vamos a decir un número, vos calculaste que para hacer 15 minutos, o sea, eran suficientes hacer 100 piezas, y de repente te das cuenta que ese inserto te está durando 250 piezas y sigue intacto, ahí es lo más probable que le estés cerrando un poco. Aumentar la velocidad de corte. Claro, estás por debajo de la velocidad de corte, dale más y cambia más herramienta que seguramente no vas a perder más plata. Eso es lo que te está diciendo. Vas a ganar plata porque fíjate lo que incide en los parámetros de corte, para eso esta presentación. Fíjate la incidencia que tienen las herramientas en el costo final y lo que ganás aumentando la velocidad de corte. Claro, o sea, a ver, el comprador, el tipo que compra las herramientas, cuando vos empieces a gastar más herramientas, se te va a venir al cuello. Olvídate. Eso claramente va a ser así. El comprador te va a querer matar, porque en vez de comprar 10 insertos por mes, vas a cambiar 100. El punto es mirar el final, o sea, mirar la película, no la foto. Y una pregunta, ¿y cómo le convencés vos, como ponele, siendo vendedor de herramientas, al tipo que gastando más herramientas le va a costar menos? Y explicándole esto, te pongo la otra Claro. herramienta de máquina, te seteo la máquina, Claro. como vos tenés el tiempo tomado y te digo, bueno, mira, fíjate cuánto tardamos. Vos tardabas 10 minutos, ahora tardamos 7. Claro. ¿Cuántas piezas más tenés? ¿Y cuál es la diferencia en costo de la herramienta? Fíjate vos esa operación, qué valor agregado le dio al material en ese tiempo y compararlo con el costo de la herramienta. Claro. Bueno, pero Damián la tiene más clara que de eso. De eso tiene gran parte de sus ingresos, ¿no? Claro, olvidate. Lo que eso es lo que pasa muchas veces, algo que decimos mucho es, mirá, esa herramienta regalada es cara. Porque vos me la regalás, pero yo tengo que bajar los datos de corte como para poder usarla. En definitiva, al final del día saco 2 piezas menos. Está bien, vos me regalaste una herramienta de $100, pero yo a fin de mes me pierdo de vender 4 piezas más de $5.000 cada una. Por ejemplo. ¿Sí? Ese es el argumento. O sea, eso es lo que hay que analizar. Lo primero que tenés que tener bien claro es cuánto influye en tu costo final la herramienta. Claro. ¿Sí? O sea, si la herramienta tiene una influencia del 3% o a veces menos todavía, pero ponele de un 3%, que yo te haga un descuento del 50%, que el tipo que te vende herramienta te haga un descuento del 50%, estamos hablando del 1,5% del costo. Ahora, ¿qué pasa si yo te aumento un 20% los datos de corte? Son 20% más de capacidad de máquina. ¿Y cuánto te implica eso a fin de mes? Entonces, todo depende del balance que vos tengas de tus costos y de cómo te pelees con los compradores, ¿no? Claramente. Claro. Sí. Sí, bueno, el comprador, viste, y con el contador, pero la película final es clara, se gana más plata, no hay forma. El comprador, yo que sé, que lo sopapee otro, pero no, esto es demostrable y se tiende a esto, la producción se basa en esto, básicamente.
Bueno, Una pregunta más, profe. sí, dale. Sé que existen algunos accesorios para lo que es la compensación del desgaste de las herramientas. ¿En qué casos se usan? ¿Accesorios en qué viste? ¿Cómo viste Y por el ejemplo, accesorio? tipo los cabezales, esos que se usan para con los que tocas la herramienta y te mide el desgaste que tiene, ese tipo de cosas. No, vos lo que decís son los presetters. No sé, no los conozco en detalle, digamos, pero sí los he visto en un catálogo así medio por encima. Mirá, los desgastes de las herramientas, vos tenés varios factores. Por un lado, vos no te olvides que el desgaste de la herramienta va a terminar modificando tu geometría, ¿sí? Sobre todo la micro, ¿sí? Filo, rompeviruta, etc. Entonces, lo primero que te va a pasar con una herramienta desgastada es que la viruta va a empezar a cambiar al punto de que se va a tornar insufrible. Después, acordate que los insertos, o sea, las herramientas de corte tienen un ángulo de incidencia, ¿sí? Acordate que no eran completamente neutros ni completamente positivos, sino que tenían un ángulo de desgaste. En función del desgaste que vos vas a tener de la faja de desgaste, van a ir variando, por ejemplo, en el caso de un torneado, van a ir variando los diámetros, ¿sí? El desgaste de la herramienta es tal que sin romperse te lleva al máximo alta tolerancia de la pieza. Eso sigue siendo aceptable, ¿sí? Elementos, accesorios que sirvan para medir, no. Me parece que lo que vos estás viendo son o presetters, tanto de proyectores de perfiles como los presetters, los táctiles, digamos, que tienen las máquinas como para saber dónde está la punta de la herramienta. Eso no sirve para medir desgaste. Lo que sí existe, y hay bastante en células de mecanizado automatizadas, son estaciones de medición automatizadas, ¿sí? Que, por ejemplo, miden un diámetro crítico, por ejemplo, ¿sí? Un calibre por inducción que pasa, o sea, que la línea está automatizada de una determinada manera, donde se mide un diámetro de manera automatizada. Sale de la máquina y automáticamente mide. Eso tiene tiene una retroalimentación con la máquina donde va a ir haciendo ajustes Claro. digamos, o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar sin meterme en detalles? Las máquinas CNC tienen algo que se llama corrector de herramientas, ¿sí? Y depende de los sistemas. Algunos controles tienen corrector, otros tienen corrector y desgaste. Corrector quiere decir que una pieza te salió un poquito más chica, bueno, y en vez de modificar el dato del programa, o sea, modificar la cota, vos le decís, bueno, ¿viste esta cota que era 80? Bueno, mantenerla en 80. Pero cuando entre esa herramienta, dale 1 centésimo y medio más. ¿Sí? Eso es el corrector. O bien corrigen directamente ahí, o hay algunos controles que la interfaz les permite tener una segunda columna de correctores que se llaman desgaste. La herramienta se va desgastando y la máquina automáticamente, en función de la información que le da ese calibre, ¿sí? Va corrigiendo el desgaste. Cuando vos cambiás la herramienta y pones una nueva, el desgaste pasa a 0. ¿Sí? Entonces sí, hay máquinas que retroalimentan y lo miden de manera, digamos, automática. Y si no, tenés al operador que mide y que va corrigiendo hasta un punto. Después la muñeca del proceso la va a tener el operador. Él sabe que puede corregir hasta, no sé, 3 décimos. Ya después de los 3 décimos, probable o que se rompa la herramienta o que deje de romper la viruta. Entonces, por experiencia, el tipo sabe que puede corregir el diámetro determinado hasta 3 décimos. Después hay que cambiar la herramienta. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto, gracias. Puede ser que el fabricante te diga como máximo, como mucho, 8 décimos. Lo que te dice el fabricante es lo que se llama el desgaste de flanco. El de ¿Sí? incidencia tenía, claro, el Sí, de desgaste de parejo flanco, desgaste de incidencia, digamos. Flaco de ataque. Y vos sabiendo los ángulos podés trazar qué diferencia radial te produce, por ejemplo, en una pieza torneada. ¿Sí? Sí, Lo que te dice eso es, dice, bueno, si vos tenés, a ver, porque es más fácil medir el desgaste de incidencia que la diferencia de diámetro que vos tenés en la pieza, ¿sí? Por una cuestión de magnitud. Como claro. vos tenés solamente 6 grados y uno es el cateto opuesto y el otro es el adyacente, perdón, uno es el opuesto y otro es la hipotenusa. No, perdón, dije bien al principio, Sí, perdón. sí. Uno es el que a vos te interesa es el opuesto, digamos, de ese triángulo que vos estás formando. Y tu Sí, desgaste de incidencia es el adyacente. Entonces, como el adyacente es mucho más grande, porque el ángulo es 5 o 6 grados más o menos, es mucho más fácil medir el adyacente. Entonces vos calculás que a los 8 décimos de adyacente vos tenés, no sé,
8 centésimos, 1/10 de opuesto, por ejemplo. Pero eso depende de tu proceso. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Por favor. Bueno, seguimos con esto. Esto en realidad es un repaso de todo lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Nuevamente, vamos a ver qué dureza tiene el material. Y si no tenemos claro qué dureza tiene el material, vemos la resistencia a la tracción, de ahí sacamos la dureza, que tenemos recomendada y vamos a hacer los ajustes correspondientes. Vamos a tener que elegir una herramienta que tenga la geometría adecuada para la operación que vamos a utilizar, que eso ya lo estuvimos viendo en la parte de herramientas, ¿no? Seleccione una calidad adecuada. Tengo distintos tipos de recubrimientos, ¿no? Tengo recubrimientos que están preparados para operaciones de desbaste, para operaciones de terminación, tipo de grano, tamaño del grano, composición química de materiales, etc. O sea, la calidad del herramental que voy a utilizar. Obviamente voy a tener en cuenta los parámetros de corte y cómo los voy a ir compensando en función de todo lo que vimos. Y si yo puedo mantener esas condiciones, es muy probable que pueda aumentar mi productividad como mínimo en un 20%. Entonces, si yo me mantengo dentro de los parámetros, esos que vimos, bueno, es muy probable que esté dentro de la zona de alta eficiencia de mecanizado y los parámetros de trabajo propios de lo que es esa herramienta, ese inserto. Otra es utilizar todos los finos posibles, ¿no? Me parece esto que no están así, pero ante una eventual rotura yo no voy a romper solamente un filo, voy a romper varios, voy a quizá el porta herramienta también, y muchas veces no se tiene especial cuidado en esto y podés tirar herramientas que todavía tengan filos disponibles. Eso pasa. Bueno, vamos a usar determinados radios que vimos cómo elegirlos en función de la profundidad de corte y que tengan que ver con la geometría propia de la herramienta que voy a utilizar. Me pide que use un fresado ascendente con respecto a lo que es un convencional. Ya vimos que el convencional, bueno, se utilizaba en las máquinas, en las fresadoras que ahora las tenemos para mantenimiento, pero por un tema de juegos que no lo tengo en lo que es una máquina CNC, entonces voy a usar lo que es el fresado ascendente. Y después puedo hacer algún tipo de reutilización de mis herramientas para hacer algún tipo de biseles, etc. Lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que tener un proceso que sea confiable. O sea, tenemos que tener un proceso de calidad. Y la calidad se produce, no se controla. Entonces, nosotros tenemos que tener un proceso repetitivo que sea confiable. Nosotros tenemos que saber, como bien dijo Damián, cuándo vamos a cambiar el primer inserto, múltiplo del segundo, cuándo cambiamos dos, cuándo cambiamos tres, cómo vamos a compensar los valores teóricos que tenemos para estar dentro de esa zona de eficiencia del mecanizado con nuestro propio proceso productivo. Porque ninguna de las determinaciones que están dadas empíricamente absorbe en todos los casos sino un proceso productivo común, o sea, es algo general que se da. Pero si nosotros tenemos en cuenta todo esto, elegimos bien la máquina, tenemos bien determinados los procesos, tenemos bien determinados los parámetros, elegimos bien las herramientas, vamos a lograr un proceso confiable. Y necesitamos un proceso confiable. O sea, nosotros apuntamos a tener un proceso confiable, que cada pieza que sale sea igual que la otra y que todas estén dentro de plano. ¿No? Bueno, no sé si le querés aclarar algo más o si alguno tiene una pregunta. Bueno, una buena estabilidad de todos los parámetros en sí, con un buen corte, porque con esto le estamos dando y redondeando todo lo que es la parte de mecanizado que estuvimos viendo. Falta un proceso más, que es el proceso de brochado, pero digamos que con esto de economía de mecanizado le estamos dando un cierre
a todo este tema. No sé si quieren consultar algo más, Damián, si vos le querés agregar algo más de todo esto. No sé si tenía alguna consulta más. Profe, yo tengo una consulta, pero estaba unos slides más arriba. Decime que es así, lo busco. Perdón. Ahí te digo la página. ¿Está? Este, Es la 12, página 12. Es la que aumentar al máximo la productividad, tiene de título. ya vamos. Ahí, esa. Ahí. O sea, lo que yo veo acá, por ejemplo, que se va cambiando el avance y la velocidad de corte, es, por ejemplo, no sé, un dato así propio que me daría un fabricante de determinada herramienta. Pero, o sea, lo que me define la productividad entonces es el aumento del avance, por así decirlo, porque estoy haciendo más volumen removido de viruta. No, No. no. Esto es un ejemplo de distintos parámetros, de comparación de distintos parámetros manteniendo la profundidad de corte. Claro, pero, o sea, ahí disminuí la velocidad de corte y aumenté el avance y removí mucha más viruta que habiendo aumentado la velocidad de corte. Claro, porque lo que te está diciendo ahí es que tenés que utilizar la fórmula de Q para saber cuál es el proceso más Claro, esto era solo una comparación, productivo. por ahí no es la comparación más feliz, ahora que lo ves desde ese punto de vista, pero a lo que yo voy es a esta fórmula. Claro, Entonces yo no sé dónde estoy parado, digo, bueno, a ver, tengo 3 condiciones de trabajo, siempre bajo una operación determinada. La operación determinada, ¿cuál es? Si yo tengo una profundidad de corte de 3 milímetros, eso la mantengo. Bien, ¿y cómo la puedo hacer? Y la puedo hacer con distintos avances y distintas velocidades. ¿Y cuál elijo? No necesariamente elegir la velocidad de corte más alta me va a hacer un proceso más productivo. ¿Ves? claro, claro, Eso es entiendo. lo que define acá, pero no quiere decir que lo preponderante sea el avance, sino evidentemente es la velocidad de corte. Claro, está bien, perfecto. Pero Sí, me había quedado la duda con eso. no, está bien, está bien la pregunta, aparte podemos aclarar otras dudas, pero es solo una comparación como para ejemplificar el slide anterior, que es a donde yo aumento la productividad por el volumen de viruta removida. Porque lo más probable, poné un cachito, ahí está. Porque lo Perdón. más probable que pase es que si vos mantenés esos 425 metros de velocidad de corte, que es una barbaridad, ¿no? Eso hablando aparte, pero ponele que vos mantenés eso, Sí, lo más probable es que vos no le puedas dar 3 décimos o 5 décimos, por un montón de factores. Primero porque vas a hacer pelota a la herramienta. Y después también tenés que ver la potencia y todo lo del proceso. O sea, lo ideal es siempre trabajar con todo al máximo, con todo lo máximo que vos puedas, ¿sí? Lo que te está mostrando acá es cómo van afectando los distintos parámetros. O sea, que que en definitiva lo que te está mostrando es que vos la cuenta que tenés que hacer es el volumen removido por minuto. La cuenta ¿Sí? la tenés que hacer. Porque vos decís, Claro, bueno, sí, yo, sí, sí. esta herramienta me da un poquito más de avance, pero un poquito más de avance por ahí te da un poquito menos de vida útil, ¿sí? La viruta no es lo ideal, entonces, bueno, entonces yo no puedo superar, ponerle los 3 décimos de avance. Entonces ya tengo una limitante geométrica ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la viruta deja de cortar, porque la superficie de la pieza queda muy rugosa. Entonces yo, listo, no puedo aumentar más el avance por condiciones particulares. Bueno, ¿y qué otra cosa puedo aumentar? La profundidad de pasada no, porque fíjate que es constante. Ahí yo podría Claro. pensar que es la diferencia de 2 diámetros y vos no podés fabricar material donde no hay. ¿Sí? Entonces son 3 milímetros y punto. ¿Y qué vas a modificar? Y aumentar la velocidad de corte. ¿Está? En otra condición donde vos puedas aumentar el avance, bueno, listo, aumenta el avance, ¿sí? De 0,3 pasá a 0,5 y baja un poco la velocidad de corte porque si no vas a prender fuego a la herramienta. Totalmente. Y así Claro, todo, perfecto. y así todo sigue siendo más productivo. Fíjate que tenés un poquito más del doble de volumen removido por minuto. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos, a veces no es tan fácil detectar cuál es el proceso Claro. más productivo? Tenés que hacer la cuenta, es así. Ahí tenés distintos parámetros que vos los estás comparando a ver cómo podrías hacer una determinada operación. La operación es fija, es sacar esos 3 milímetros de profundidad de corte.
y podés trabajar en distintos parámetros. Yo te podría decir lo mismo, tengo 3 máquinas distintas y en todas estoy trabajando a fondo en lo que respecta a mi avance y mi velocidad de corte. ¿En dónde pongo la pieza? Ponele. ¿Son 3 parámetros que puedo usar para una misma máquina o son 3 máquinas que tienen otras condiciones distintas de potencia? No sé, estoy comparando nada más y es genérico, ¿no? Perdón, ¿en dónde pongo qué? Que no escuché. No, lo que yo digo que son parámetros comparativos de la herramienta en sí. Sí, sí, sí. La cuenta la tenés que hacer. Claro, claro, Sí, todo se reduce a Q, digamos. O sea, el totalmente. balance de cuál es el Q si aumentas el doble 1 y cuál es el Q si aumentas el triple 1, bajando tanto el otro, tal cual. Yo tengo como, a ver, yo para tratar de dar otro ejemplo, lo que dije fue, yo tengo, ponele que tengo, en este caso son 3 opciones de hacer esa operación, de sacarle esos 3 milímetros a lo que sea, ¿no? Y digamos que mis parámetros óptimos, que es ir siempre a fondo con la máxima potencia, aprovechando mejor la máquina, los puedo variar de esas 3 formas que están ahí. Bueno, ¿cuál uso? Y bueno, tengo algo que se corresponde a estos datos, algo que se recopone a estos datos y a estos. Y bueno, tenés que hacer la cuenta. Si yo estoy comparando procesos productivos, distintos procesos productivos, una de las formas de comparación es Q. Claro. Pero esto es genérico, solamente representativo de que tenés que hacer la cuenta. No es tan fácil darse cuenta a ojo, tenés que hacer la cuenta. Porque a ojo vos decís, uy, voy a 425 metros por minuto, listo, es esa, ni la pienso y no es tan así. Sí, la realidad es que nadie hace la cuenta, la gran mayoría de la gente, ¿no? Bueno, pero vos como ingeniero la vas a hacer y le vas a explicar por qué Sí. la tienen que hacer. Claro. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Claro, por eso vas a ser alguien extraño en la sociedad, vas a ser ingeniero y mecánico. Esto va a quedar grabado, después me van a decir que discrimino. Pero bueno, objetivamente, sin ser subjetivo, estoy seguro que los ingenieros mecánicos son los mejores. Bueno. Igualmente como dato, a lo último que mencionabas, esta cuenta Sí. la vas a tener que hacer si querés ganar un proyecto y te lo garantizo. Claro, sí. Y sí, viste, vos estás muy ajustado. A ver, partimos de la base de nosotros, a medida que pasan los años, que vamos dando la materia, obviamente le vamos cambiando cosas, y una de las cosas que le cambiamos fue tratar de simular qué es lo que pasaría o lo que nos ha pasado a él o a mí, de que vienen, te dan un plano y te dicen, tenemos que hacer esto, hay que cotizarlo. A ver, ¿cuánto cuesta el material? Lo puede hacer el tipo que está en la oficina de compra, pero el resto no. ¿Y qué haces? Si calculás menos y sale el proyecto, así como el proyecto sale y vos calculaste menos costo, vos salís eyectado de la organización. No hay forma. Si calculaste mal, lo perdés. Tal Bueno, cual. si calculaste más, lo perdés. Si calculaste de más y lo perdiste, bueno, quizás tengas que hacer una revisión porque cuando vos veas que lo cotizaste 10 y la competencia lo cotizó 8, hay algo dentro de tu proceso que tendrás que mejorar y después verás si depende o no depende de las variables que vos manejás. Si lo cotizaste 6 y en realidad vale 8, Ahí estás en un problema. listo, así como, sí, así vos vas a ir a otro trabajo con la experiencia de recalcular bien la próxima. Es así, ¿eh? Y ni hablar si tenés que comprar máquina. Es así. No, olvídate. Sacate un pasaje a Botswana porque no vas a trabajar ni ahí. Bueno, pero de eso se trata. Se supone que nosotros tomamos decisiones. Por eso le digo, ahora cuando tomemos los exámenes, que vamos a tener un coloquio, hay que aprender. Uno toma decisiones, decidís si podés ir bien o mal. Y bueno, vas a aprender lo que yo llamo, o lo que llaman teoría de los 5 dedos oscilantes, que uno se va perfeccionando en aproximaciones, en cosas. Eso te lo da la experiencia. O sea, vos vas a reducir tu coeficiente de ignorancia con experiencia, pero tenés que basarte en algo.
así como fijar los 15 minutos, vos te tenés que parar en un lugar y decir, bueno, yo sé teóricamente que estoy acá. Y después veo como, bueno, pero tenés que tener una base y saber que estás parado ahí, sabes qué y por qué. Y eso está bueno porque las cosas cambian, pero los conceptos son los que mandan. Seguramente las velocidades de corte se van a incrementar, va a haber otro tipo de materiales, otro tipo de mecanizado, pero la idea siempre es la misma. Claro, mi pregunta también iba porque, no sé, nosotros ya hicimos la etapa 1 del TP en su mayoría, ¿no? Entonces, nosotros seleccionamos una velocidad de corte porque elegimos seleccionar esa. Y después en la etapa 2 recién se calcula Q. Pero claro, porque nosotros estamos haciendo un TP teórico en realidad, porque en realidad habría que ver todas las velocidades de corte, cuál es el que me da el Q máximo, y si yo no tengo la máquina, que tenga la potencia para poder hacer eso también, ¿no? Bueno, pero tampoco los datos que vos calculás tampoco son definitivos en el TP, Claro, no. porque vos llegás por ahí a la parte 3 y decís, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Acá, y a ver, tiene retroalimentación todo eso. La idea es que Claro, sepas entiendo, cuáles sí. son las etapas, nosotros lo simplificamos. Esto cuando lo vas a hacer vas a calcular todo, vas a ir para adelante y vas a ir para atrás de vuelta. Vas a decir, Claro, uy, sí, mira, sí, sí. porque una vez que vos empezás a variar las cosas, te termina cambiando todo. Sí, aparte en el TP tampoco tenemos muy en cuenta la duración de las herramientas y eso. O sea, Tal cual. es como Claro. muy general. Y lo hicimos lo más aproximado posible a un trabajo real, pero condicionado con los tiempos y cómo, a ver, cómo preferimos esto explicárselo y no hacérselo aplicar directamente al TP porque me parece que esto, si vos tenés bien claro cuáles son los pasos del TP, aplicar estos factores de corrección después es bueno saberlo para hacerlo, pero nos pareció innecesario para lo que es el TP en sí. Tal cual. Claro, sí, sí. Una típica pregunta en la realidad para proyectos como esto. Lo primero que te van a preguntar, está todo muy lindo tu proceso, ¿cuánto voy a gastar de herramientas por mes? ¿Y cómo respondes eso? Y de parte del costo, y claro. Claro, sí, Es que es esa la pregunta. si vos decís 1000 y después son 1200, esos 200 lo tenés que poner vos, ¿eh? Está bien Y que sí, hicieron un 3%, pero por un 3% perdés la licitación o perdés la pieza. Olvídate. claro. Y si vos le dijiste 1200 para cubrirte y tu competidor dijo 1000, perdiste. Está todo muy ajustado, ¿eh? Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. Los procesos muy competitivos. A ver, y te vas a equivocar y sí, ¿quién no se equivocó? El que no se equivocó, el Olvídate, segundo que más no se bien. equivoca es el que no hace Que nada. no hace nada, tal cual. Yo vuelvo a repetir, quizá con esto sea reiterativo. Por lo menos en mi caso, yo aprendo más de los errores que cuando las cosas salen bien. Porque ponele que ganamos la cotización, bárbaro, hice algo, ni me voy a, si después me puedo dar cuenta, una vez que estamos haciendo las piezas dentro de mi proceso productivo, dónde estoy trabajando realmente y me puedo dar cuenta yo y decir, che, ¿sabes qué? Pensar que esto lo calculé mal, lo tendría que haber afectado por este factor o esto, lo otro, que lo hace más productivo, podría haber cotizado inclusive algo menos, ¿no? Eh, pero ahí me doy cuenta y aprendí y algo que me equivoqué, porque si pasa, ni lo reviso. Yo te hago todo un sistema, hacemos todo un sistema de procesos y bla, 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 y funciona bien y no lo revisas. Cuando tenés un problema dentro de lo que vos diseñaste y vos pensaste, ahí te replanteás cuál es tu forma de razonamiento y cómo estás haciendo las cosas, qué variables tomaste, qué tuviste en cuenta, qué no, pero eso te lo da la práctica. Es como todo, te lo da la práctica, la experiencia, ¿qué vas a hacer? Por eso nosotros como ingenieros, a ver, yo estudio todos los días, lo único que tengo la posibilidad ahora es estudiar lo que me gusta, ¿no? Y antes, bueno, si bien estudié en la misma carrera que ustedes, hay algunas materias que te gustan más que otras, hay algunos temas que te gustan más que otros, y hay veces que te replanteás, ¿no? Determinadas cosas. Pero bueno, la evolución es constante. Eso depende de dónde vayan a caer ustedes dentro de la vida donde te lleve. Uno nunca sabe dónde va a terminar, la vida es así. Estamos viendo todo esto
de mecanizado y por ahí termina siendo una planta de generación de energía. Andás a ver. Pero lo tenés que saber. Bueno, no quiero... ¿Alguna consulta más de esto? Si le surge algún otro tipo de consulta, todavía tenemos tiempo. No las vamos a contestar el día de la evaluación, ¿no? Pero acuérdense de lo que les dije, acuérdense las indicaciones que les fuimos dando durante todo lo que vimos, qué es lo que vamos a evaluar, porque no le vamos a preguntar absolutamente nada que no hayamos dado y lo que nosotros queremos como cátedra es que aprendan, o sea, que sepan. Y les decimos qué le vamos a preguntar porque queremos que lo estudien, que lo razonen y que lo sepan. Y yo realmente me siento muy gratificado cuando realizo evaluaciones y veo que del otro lado, por lo menos esos conceptos que nosotros tratamos de enseñar se pudieron aprender. Bárbaro. Así que la idea, por eso le digo que vamos a tomar exactamente lo que explicamos, no le damos ninguna vuelta de tuerca más, no lo complicamos, nada. Lo que queremos es que razone qué y por qué. Básicamente, todas las preguntas van a apuntar a eso. ¿Qué, por qué, cómo? Todo, y así, bueno, todo el año. ¿Alguna otra consulta? Voy a sacar Profe, ¿puede ser? por la cara, sí. Si No, no lo pongo de perdón. ver. ¿Qué cosa? Perdón, quería consultar. La segunda presentación de CNC, la primera presentación que vimos hoy, ¿puede ser que no esté en el Drive? No, está en el Drive, son las últimas filminas de la misma presentación. Bueno, la voy a mirar de vuelta. Sí, son las últimas filminas de la misma presentación. De hecho, lo subí ayer, porque le agregué algunas filminas y lo subí ayer. Ah, por eso entonces. No, perdón. Sí, lo subí ayer. Fíjate que la filmina que no vas a tener tiene una descripción de funcionamiento del encoder. Sí, puede ser, yo lo Esa es la imprimí diferencia. la semana pasada. No, Porque los imprimo para anotar acá en la clase, no, durante la clase y yo lo imprimí la semana bueno, pasada, así que puede ser por eso. Sí, está, lo estoy viendo yo ahora en este momento. yo lo subí ayer. Sí. Lo que pasa es que No, buenísimo. Ahora cuando lo lo actualizo. estuve revisando, creí conveniente ponerlo, entonces busqué algo acorde. Uno cuando busca información, que la información sea dura. Vi alguna imagen que era entendible y traté, bueno, de poner eso porque me pareció que ejemplificaba un poco mejor. De hecho, la de economía de mecanizado, que creo que todavía no la subí, que la voy a subir hoy, van a ver que tiene un par de slides más donde detallamos bien los factores de servicio. Alguna otra cosa Bueno. más que creo que le agregué de lo que mostré hoy. Bueno, y una consulta más para Damián. La clase que habíamos visto roscado, Sí. creo que faltaba una presentación en el Drive, creo que en la de las plaquitas, me parece. Yo lo vi, no sé. Lo reviso y te Que, digo, a ver si está completo. Chequeo que esté todo completo. No te das problema. dale. Cualquier cosa les mando un mail, no sé. Sí, Sí, dale, por favor, dale. mandalo a la cátedra. Si ves cualquier diferencia de esta, mandalo, porque por ahí nosotros, viste, venimos metidos con esto, buscamos la info, vemos cómo ponerla, pensamos cómo dar la clase y nos quedan descolgadas algunas actualizaciones. O sea, Dale. la que Buenísimo. di hoy de CNC, esto está abierto a cualquiera, cualquier diferencia que vean que nos ayude a mejorar lo que está ahí, nos avisa. Gracias. Bueno, voy a A vos. detener entonces la grabación, así podemos cortar este tema. Bien.